Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por unirse a una nueva clase magistral desde Concilium. Acá en OFF estábamos recibiendo a todos los amigos que se unieron hoy, la edición número 1 del curso de Concilium, la edición número 2 que se está llevando a cabo actualmente. También muchos amigos conocidos de UCA, de Argentina, así que también son todos muy bienvenidos. Sepan que la comunidad Compol, como decimos siempre, la hacemos entre todos, así que para nosotros es un placer que sigamos conectados por diferentes espacios. Hoy tenemos a Ferdo Paso, que para nosotros, yo ya lo conozco más o menos de que soy más chiquita de lo que soy ahora, así que para mí es un referente de la hostia, como ya todos lo deben conocer también. Siempre es un placer tenerlos con nosotros y este año no iba a ser la excepción. También está Vicente acá con nosotros. Hola, Vi, Sí, ¿todo bien? hola chicos, hola, yo estoy acá eh, por viajar, pero a Guayaquil de regreso, pero no podía no estar en la apertura de esta clase que va a ser espectacular. Gracias a Fernando No, por estar. Realmente él es un genio. Yo a todos les he escrito, no se pierdan esta clase porque sé lo generoso que es Fernando, y no solamente por su capacidad, por su experiencia, sino como siempre digo, por la generosidad que tiene al impartir todos sus conocimientos. Así que Fer, un placer que estés aquí. Gracias por darte tiempo. Nos vimos en Medellín, así que esperamos tenerte pronto por Ecuador y nos estamos viendo. Bienvenido a esta tu casa, Concilio. bueno, muchas gracias, Vicente. ¿Por dónde andás que estás volviendo para la casa? En Quito. Vine a Quito por un tema laboral. No Con frío, quiero, por precaución. no quiero indagar a ver qué andas haciendo en la capital, Ya la luego te mitad del cuento. mundo. Luego te cuento. Dale. Solamente para contarles un poco sobre él, para aquellos que no lo conozcan, Fernando Paso es estratega político con más de 20 años de experiencia en campañas presidenciales, regionales y locales en toda América y España. Ha sido galardonado con premios a la COP, Napolitan y Red Latino, y actualmente es CEO y fundador de Infinito desde el 2018, tras haber sido socio del instituto. Y por lo que me estaba contando, ahora está en Bogotá, así que también conoces América Latina prácticamente con la palma de tu mano. Así que Alguito. bienvenido. Bienvenido, Fer, un placer. Bueno, muchas gracias, Sami. Buenas tardes, buenas noches a todos. A ver, voy a ir compartiendo pantalla. A ver, un poco ahí, ¿se ven? ¿Se ve? Perdón, Fer, te muteé. Fíjate ahí. Ahí. Ahí, listo. ¿Me escuchas? Perfecto. Listo. Y se ve la presentación. Estamos. Ok. Listo. A ver, un poco armé una presentación que tiene que ver con el título de la charla, esto de liderar para qué, y un poco aplicable particularmente a la realidad que comienza a sucederse fundamentalmente en el Ecuador con los gobiernos regionales, locales que acaban de asumir hace un poquito menos de un mes más o menos, y con lo que se avecina ante el escenario de muerte cruzada a partir de noviembre para el que le toque en esta elección express, pero que también tiene que ver con todo aquel que tras un proceso electoral tiene el desafío de asumir el proceso, post-proceso electoral, ¿no? ¿Qué hacer después de ganar? A ver, ahí, salvo Bolsonaro, que ya está de salida, el resto todavía están un poco bueno, y Castillo, pero el resto están un poco ahí les tocó el desafío de haber ganado una elección y llegar a esta pregunta de decir, bueno, ¿y ahora qué toca? ¿No? El dilema del ahora qué. Y eso que se aplica tanto a nivel nacional como a niveles locales, pretendo un poco conversar con ustedes la necesidad de trazar un camino, ¿no? De qué implica para estos personajes, una vez que se alcanza la cima, liderar con cierto propósito, enfrentar los desafíos que implica empezar a transitar el camino del gobierno, ¿sí? Y a partir de ahí
digo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿liderar para qué? O una vez que ganamos la elección, ¿qué toca el día después? La primera respuesta tiene que ver con gobernar. Ahí digo, pueden ver un poco lo que representan los diferentes edificios simbólicos, palacios de gobierno en América Latina, donde son esos símbolos físicos del ejercicio del poder político. Y esa palabra que pongo ahí, el gobernar, implica obviamente tomar decisiones, obviamente ejercer la autoridad, y fundamentalmente en la práctica cotidiana de cualquier gestión de gobierno, llevar adelante políticas públicas, ¿sí? Activar la administración pública y poner en marcha una serie de políticas públicas que reflejen una agenda determinada de gobierno y que van a tener necesariamente un impacto en toda la sociedad, o bien en algunos sectores, en algunos nichos, en algunos segmentos de la sociedad. Y acá primera comentario, anécdota. Ahí a mí siempre me gusta una frase de Giulio Andreotti, un tipo que marcó la política italiana durante 40 años, que una vez unos periodistas le preguntaron, bueno, ¿cómo se sentía con el desgaste del poder? Un tipo que había sido, menos presidente de la República, había sido ministro de Hacienda, primer ministro, ministro del Interior, ministro de Justicia, ministro de todo, durante 3 décadas y media, 4. Y Andreotti siempre contestaba que el poder en realidad desgastaba a quien no lo tenía, ¿sí? Y creo que durante mucho tiempo esa frase tenía un piso de realidad. Ahora, en la actualidad, la verdad es que parece ser todo lo contrario, y sobre todo en el periodo pandémico, pospandémico, ¿sí? Digamos, si nosotros vemos los niveles de desgaste rápido que tienen todas las figuras nacionales, digamos, en todo el mundo, pero particularmente en el continente, con la salvedad de López Obrador, la verdad es que, y algún otro, bueno, obviamente el fenómeno Bukele, después, digo, todos los presidentes, en muy poco tiempo, entran en un proceso de desgaste altísimo. Y da la sensación que el ejercicio del poder político resulta agotador. Bueno, ahí Sami comentaba, estoy haciendo base en Bogotá, todavía no se cumplió un año Petro, de la administración Petro, y el tipo está 20 puntos, 25 puntos abajo de lo que había iniciado. En Ecuador, Vicente y muchos de los que están acá son víctimas de un gobierno que no termina los 2 años y está de salida, ¿sí? Boric en Chile también, 1 año y poquito de gobierno y también muy, muy desgastado. Entonces parece ser que el ejercicio de ese desafío de gobernar, una vez que ganamos una elección, se ha transformado en algo sumamente complicado y que empieza tanto desde la práctica de los que tienen la responsabilidad como de aquellos que trabajamos en la comunicación política o aquellos que analizan los fenómenos. Parece ser que es una tarea que empieza a necesitar ser abordada con cierta responsabilidad, cierta visión, ¿no? En el sentido de que el arte de gobernar tiene un aspecto crucial, además, que me parece que debemos tener presente porque tiende a responder muchos de los dilemas, de los desafíos que se van generando, y que tiene que ver con algo que yo lo sintetizo en 2 preguntas, ¿no? ¿Quién paga, quién se beneficia? Cuando uno ejerce el gobierno, y en la lógica de llevar adelante políticas públicas, las políticas públicas son el resultado de la administración, ¿sí? Y eso implica que el gobierno de turno haga algo, en un sentido o en otro. Ahora, para hacer cosas, las arcas del gobierno tienen que haber recaudado, ¿sí? Y entonces un poco es el
responder a ese dilema, es decir, para entender un poco cómo funciona ese gobierno, esto de quién paga, quiénes se benefician. ¿Sí? Que obviamente tiene que ver con esta conversación permanente en América Latina de redistribución, políticas de fiscales y demás. Ahora, dentro de esta idea del fenómeno de gobernar, de la comunicación gubernamental, a mí me parece que es muy importante entender o comprender una interrelación que existe, integral, en esta dinámica, que tiene que ver con, un poco yo digo, la PPC, ¿no? Políticas públicas y comunicación, que es un poco la figura que tienen ahí, la mesa de tres patas, ¿no? En la que cada una de ellas representa uno de estos tres componentes esenciales de este proceso, y cuando hay cierto desnivel o alguna de estas dos patas, de estas tres patas no está, obviamente se nos desnivela la mesa y se cae lo que haya arriba. Lo que haya arriba, digamos, en términos figurados, somos nosotros los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué son estas tres patas? Por un lado, la política que se representa o se pone en un juego constante en el que hay diferentes actores, una multiplicidad de actores que articulan intereses diferentes, diversos, sobre los cuales construyen a veces consensos en torno a valores compartidos, un horizonte de sentido común a la hora de pensar la sociedad hacia adelante, y quieran o no, esos distintos actores ejercen esferas de poder dentro de este juego, obviamente de manera precaria e inestable, en esos tiras y aflojes de los actores políticos. La segunda pata, que son, esto que digo, las políticas públicas, ¿no? Que engloban aquellas acciones que diariamente llevan adelante el gobierno, incluyendo en estas tomas de decisiones también aquello que omiten, ¿sí? Yo creo que muchas veces cuando los gobiernos omiten hacer algo, también es una política pública, o debiera ser considerada como una política pública, ¿sí? El silencio de la administración tiene que ser un poco tenido en cuenta de la misma manera. Y obviamente estas políticas también atraviesan las diversas etapas de los procesos de políticas públicas, desde el reconocimiento o la puesta en la agenda pública de un determinado problema, de una determinada necesidad, el diagnóstico, la discusión de posibles tomas de decisiones, las tomas de decisión en sí sobre las acciones a emprender, y la implementación y ejecución hasta finalmente la evaluación de los efectos que generen determinadas políticas públicas. Y por último, esa tercera pata, la comunicación, que termina cumpliendo un rol fundamental en términos de la posibilidad de visibilizar tanto la política de cara a la ciudadanía como las políticas públicas. Y el objetivo, que en definitiva para la comunicación termina ser transmitir a los ciudadanos o bien esos acuerdos políticos alcanzados, en esa articulación de intereses a veces non santa, pero también los beneficios de las políticas implementadas de cara a la gente, fundamentalmente buscando la complicidad de la ciudadanía, en términos de participación, apoyo, ¿sí? Entonces ahí la comunicación se termina convirtiendo un poco en el vínculo entre gobierno y ciudadanía, creando o buscando crear un sentido de pertenencia, de compromiso. Y fundamentalmente entendiendo que en el siglo XXI, en los tiempos que corren, la correcta, adecuada articulación entre estas tres patas termina siendo fundamental para hacer frente a la dificultad de la vida en comunidad, de lograr cierto orden social, ¿sí? Ahora, adicionalmente, aparte del desafío de encontrar un equilibrio entre estas tres patas, hay un desafío adicional, si se quiere, de los tiempos actuales, que fundamentalmente se puede sintetizar en esas cuatro letras, ¿no? Que tienen que ver con estos escenarios de los cuales en perspectiva político-militar, geopolítica, se tiende a hablar desde la
desde el final de la Guerra Fría en adelante, si bien ahora está en transición, pero todavía podemos seguir hablando de un mundo, ¿sí? O de un entorno VICA, esto es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Características del contexto que tienen un impacto significativo en las organizaciones gubernamentales, en los sistemas que han regulado y ordenan la vida de cada individuo, y que obviamente no quedan excluidos los formatos de gobierno representativo que rigen nuestras democracias latinoamericanas. Y me detengo un poco brevemente en cada uno de los cuatro. A ver, volatilidad en términos de la calidad de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos, muy significativos, especialmente en el ámbito de la tecnología, de la biología, de las relaciones y vínculos sociales. Yo no sé si vieron ayer o antes de ayer, sale una noticia que la verdad que, digo, desde lo biotecnológico, desde el vínculo ético-moral, de una enorme trascendencia en el cual la Universidad de Cambridge en Inglaterra y una universidad norteamericana, que no recuerdo el nombre, habían generado un embrión sintético. ¿Sí? Digamos, sin intervención humana, hay un proyecto ahí en camino de clon, entre comillas. Y eso, a ver, eso, junto con algo que sospecho que todos han estado a lo largo de los últimos meses utilizando distintas herramientas de inteligencia artificial disponibles gratuitamente online, implica un enorme cambio y una aceleración en los procesos de cambio a la cual los gobiernos deben dar respuesta, ¿no? Y obviamente, atada a esa volatilidad, una incertidumbre, ¿sí? Como consecuencia, que es un componente intrínseco de estas situaciones, en las cuales los acontecimientos, los resultados terminan siendo impredecibles, porque generan una incapacidad, una enorme dificultad para comprender el escenario presente y futuro, ¿sí? Debido a que no tenemos información completa, debido a que la velocidad, esta enorme volatilidad que imprime mucha velocidad, nos hace muy difícil estar en condiciones de entender causas de las nuevas situaciones, pero también poder comprender el alcance del impacto, de las consecuencias que se puede generar en esto. Derivado de esto, fundamentalmente la complejidad que implica toda esta multiplicidad de cuestiones y factores, algunos de los cuales están interconectados y otros que no, ¿sí? Y que dificulta la utilización de categorías conceptuales que teníamos preconcebidas y que nos permitían entender la lógica de las causas y efectos en determinadas situaciones, así como permitían establecer algún patrón de conducta, tanto para los individuos como las organizaciones, ¿sí? Y por último elemento, la ambigüedad, que claro, se termina manifestando en la falta de claridad a la hora de la comprensión, pero a la hora de dar respuestas a este tipo de situaciones. Y entender que estos cuatro elementos también se ven reflejados en nuestro ámbito profesional. Digo, especialmente a lo que respecta a los gobiernos, a la comunicación. El mundo VICA se termina viendo reflejado o se manifiesta a través de diversos síntomas, ¿sí? Decía recién hace un momento, los avances tecnológicos sin precedentes que permiten un flujo de información en términos de cantidad, diversidad, velocidad, el aumento y la multiplicidad de demandas ciudadanas, ¿sí? Derivadas de, sobre todo, la fragmentación y la individualización social, que conlleva que cada día sea mucho más difícil para los gobiernos y para la política articular intereses diversos, ¿sí? Qué sé yo, hace 30 años, 40 años hablábamos de articular el mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos, el mundo social con el mundo empresarial. Hoy es un sinnúmero de diversos mundos del trabajo y diversos mundos empresariales, ¿sí? Ahora, en ese contexto, la comunicación gubernamental
podríamos decir que todavía se organiza de manera analógica, con un enfoque más orientado al marketing y a la publicidad que a la verdadera comunicación. Y existe, en paralelo, una escasa capacidad de escucha, con un enfoque más centrado en los medios de comunicación que en la ciudadanía, y con una finalidad orientada a la promoción de los hiperliderazgos que toman decisiones, a las personas que toman decisiones, ¿sí? A resaltar las figuras de los titulares de los poderes ejecutivos fundamentalmente, o las cabezas de las instituciones. El mayor ejemplo hoy, digo, exacerbado si se quiere, es el ejemplo exitoso de la comunicación gubernamental salvadoreña con el presidente Bukele a la cabeza. Ahora, la complejidad multicanal, ¿sí?, de la comunicación, el aumento de la insatisfacción ciudadana, las tensiones que se generan en los procesos democráticos, las crisis recurrentes y de diversos tipos que tenemos en el continente, la fragilidad de los consensos, todo esto termina generando una dinámica muy cambiante de los fenómenos de representación social, ¿sí? Que digo, resulta todo muy, muy evidente y trascendente como para que lo pasemos por alto, como para que no le prestemos atención, perdón. Y es difícil creer que todo esto puede ser gestionado de la misma manera que siempre, con determinado liderazgo que ejerza o imponga su autoridad y luego publicite sus decisiones. En esta complejidad el desorden se ha terminado imponiendo como una dinámica constante, como una realidad. Y ahí es donde tenemos el enorme desafío de requerir, de necesitar liderazgos que comprendan que la comunicación es expresión de la política en su dimensión pública, en su dimensión de visibilización, donde los liderazgos que apuesten por la institucionalidad y el consenso en lugar de posturas binarias, blanco y negro, pueden tener una mejor chance que aquellos liderazgos excluyentes, donde empezamos a ver la necesidad de liderazgos capaces de construir equipos que atiendan a la verdadera complejidad de la comunicación, orientada a la lógica de legitimar procesos, y, si se quiere, también liderazgos que comprendan que la apertura implica rendición de cuentas, digamos, la apertura, el vincularse al servicio público y el servicio público a la comunicación, fundamentalmente tiene que estar atado a la lógica de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de transparencia y fundamentalmente y muy sencillamente de escucha. Ahora, eso en América Latina tiene algunas particularidades, digo yo, sobre todo en la lógica de la comunicación y la dinámica política. En primer lugar, algo que hasta hace unos años yo creía que era muy propio del Perú y de Guatemala, ¿sí? Y en realidad hoy tiende a ser cada vez más una realidad de todo el continente, que es esto que tenemos acá, ¿no? Partidos sin políticos, políticos sin partidos. Que, a ver, no es mío, es de una politóloga, Janina Welp, que sostiene que en realidad los partidos políticos no han muerto, sino que, como varios politólogos dedicados al estudio de los partidos políticos, han experimentado transformaciones profundas que han alterado o que han producido un cambio radical en las funciones que llevaban adelante los partidos políticos, fundamentalmente en tres puntos o en tres elementos. En primer lugar, la distancia y la desconexión que se genera entre los partidos políticos y sus bases, obviamente que en esto hay algunas excepciones, el acercamiento funcional de los partidos al Estado, lo que se refleja en la dependencia económica, atados al financiamiento público, y la disminución de la capacidad de representar las demandas ciudadanas. Muchas veces, más allá de las dinámicas oficialismo-oposición, vemos que se crean instituciones donde se les da representación a oficialismo y oposición por igual, ¿sí? Y eso todos comen de ahí, la política come del Estado. Es decir, los partidos cartelizan de alguna manera el aparato estatal. Esto es una definición de
la idea de cartelización de los partidos políticos de un autor británico que se llama Peter Mayer. Y un tercer elemento que tiene que ver con la operación interna y las estrategias de comunicación de los partidos, cada vez menos programáticas, más personalistas y orientadas fundamentalmente a negar discursivamente a los adversarios, convirtiéndolos en enemigos, ¿no? Estas lógicas de la polarización afectiva, que después un poco volvemos a mencionar algo alrededor de esto. Y en esta convergencia de factores, de estos tres factores, las organizaciones políticas se terminan transformando, los partidos, en aparatos de gobierno con pretensión totalizante, dice Janina Well. Y ahí esto, ¿no? que un poco esta idea de partidos sin políticos y políticos sin partidos, que termina siendo un poco como una poblada, ¿sí? Donde los partidos no definen orientaciones de gobierno, no colocan a sus militantes o expertos en los puestos más importantes de la administración pública, sino se terminan dando una serie de 5 fenómenos, 6, uno podría decir, que tienen que ver con, por un lado, o en primer momento, los partidos los transformamos en esto, ¿no? En este concepto de máquinas de gobierno con vocación de acaparar absolutamente toda la institucionalidad. Un candidato o un líder, cabeza de la pirámide organizativa, que fagocita, se come, absorbe toda la identidad y todo el pensum del aparato político, de las bases partidarias en ese proceso de desconexión. Tercer elemento, algo que uno podría decir, el autogolpe a la vocación representativa histórica de los partidos políticos, porque ya no pretendemos representar bases políticas, gente, sino que se impone la dictadura de las encuestas. Entonces el liderazgo pretende hablar o dar respuesta exclusivamente a lo que nos dicen determinado momento de la sociedad, del sondeo, de los sondeos de opinión pública. La negación de la diversidad social a través de Martín Tanaka, un politólogo peruano de ascendencia oriental, suele decir el mito de la democracia directa y el discurso plebiscitario, ¿sí? Que se va generando a partir de la imposición de los hiperliderazgos. Pasar, como decíamos, como mencionamos anteriormente, de la polarización ideológica a la polarización afectiva, y este cambio de marcha de los tiempos que corren, que uno podría decir la turbopolítica, ¿no? Digamos, de todo a altísima velocidad, que impide que la política escuche y sobre todo piense cuáles son las posibilidades de respuesta. Y ahí un segundo elemento a tener en cuenta, que tiene que ver con la electoralización. Si bien la comunicación política es esencial para ganar elecciones o para gestionar una crisis, la tarea no se agota allí. También terminamos teniendo un componente fundamental en la lógica de mejoramiento de prácticas, en la dinámica de las comunicaciones de gobierno o la comunicación gubernamental. Pero sin embargo, incluso en la comunicación gubernamental, casi siempre terminamos cayendo en estos procesos de electoralización, ¿sí? Donde prevalece, si se quiere, una visión reduccionista, parcial, publicitaria, muy vinculada a las dinámicas del marketing político, donde lo que importa es posicionar el liderazgo, ¿sí? Permanentemente. Y ahí es muy importante, me parece, empezar o tener en cuenta, reflexionar alrededor de los procesos de comunicación de gobierno, entender que el objetivo principal es legitimar políticas, establecer un rumbo, gestionar el consenso, ¿sí? Democrático que tiene que haber alrededor de determinadas políticas públicas, y ahí ir buscando formas de mejorar el desempeño, a través de medir alcances y posibilidades de lo que van haciendo los gobiernos, mejorar el desempeño en cada etapa, en los distintos momentos, y afrontar los problemas que requieren solución
digamos, que tiene la ciudadanía y a los cuales los distintos gobiernos tienen que dar respuesta. Y ahí, obviamente, también ser muy responsables, y creo que muy francos desde la institucionalidad, de reconocer los límites que tiene la comunicación en sí misma. Digo, no vamos a solucionar problemas con spots publicitarios. Y ahí, si se quiere agregar un tercer punto, un tercer elemento, que tiene que ver con esta idea de fake news, posverdad, y la posverdad. Ahí, si alguno me ha escuchado en alguna charla anteriormente, sabe que en varias oportunidades me han escuchado citar a Camus, y hoy no va a ser la excepción, ¿sí? Ahí, en la década del 40, ahí, en Sísifo, Camus decía que la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso, ¿sí? Y ahí, en el mundo que nos toca vivir, con el cual convivimos, en los entornos con los que convivimos, el riesgo de esto es más que evidente, ¿sí? Como dice la cita que les acabo de hacer, digamos, cotidianamente, continuamente estamos en un mundo donde la diferencia entre verdad y mentira se empieza a desdibujar, y donde tenemos conceptos o un concepto como la verdad, la veracidad, son cada vez más vagos, y los problemas se agudizan. Sin embargo, tenemos el enorme desafío donde la distinción entre verdad y mentira no se nos escape, ¿sí? Y no deje de ser relativizado. Tal vez debe ser de los momentos donde la búsqueda para los gobiernos, pero también para la ciudadanía, la búsqueda de encontrar ese límite y esa clara diferenciación entre una cosa y la otra, sea más costosa o más dificultosa para encontrar, ¿sí? Y ahí hay una constatación, si se quiere, empírica en nuestros días, de que la desinformación, el uso de noticias falsas, la posverdad, ha sido responsable directa de un sinnúmero de problemas. Y no vayamos muy lejos. ¿Cuánto de aumento de víctimas durante la pandemia tenemos en producto de la desinformación, de la fakes, con malas administraciones de cuestiones vinculadas a la salud, a partir de lo que circulaba incluso en medios de comunicación masivos, alrededor de cuáles eran las respuestas o no respuestas que había que tener en relación al tema particularmente del COVID. Y en paralelo, esta idea de el ascenso, podríamos decir, de la posverdad, ¿no? Como un mecanismo mediante el cual determinadas personas están dispuestas a creer que algo es verdad porque encaja sobre determinados prejuicios, sobre determinadas expectativas, antes o por sobre la realidad que tenemos. Y vinculado, ¿sí?, si se quiere, a esto, así como destaco fake news, la idea de posverdad, un tercer elemento, ¿sí?, que tiene que ver con algo que ya por el 2016 ataban ahí en algunos casos en el diccionario cuando ponen la palabra post-truth en el diccionario de Oxford, que la vinculaban fuertemente a la idea o al concepto de populismo, ¿sí? Y ahí ir atándolo a esta idea de que se empieza a producir un cambio, si se quiere, semántico en esta vinculación del fenómeno populista, de ser un concepto neutro que hacía referencia a cierta tendencia política, vinculado obviamente a las clases populares, empieza a tener un significado atado, por un lado una connotación peyorativa, si se quiere, pero además atado a esta idea de que con fenómenos vinculados a la posverdad empieza a haber un intento o una utilización con posverdad y fake news de atraer
emocionalmente a la gente para la lógica de respuestas simples y problemas complejos. Y eso se lleva o entra a la comunicación o a las dinámicas de comunicación gubernamental. Y en definitiva ahí lo que tenemos es la conjunción de estos 3 elementos, posverdad, fake news, 4 elementos, populismo y demagogia, que terminan siendo un desafío importante, o muy importante, en las sociedades contemporáneas, ya que nos sitúan ante la mayor debilidad del sistema, que es la aceptación acrítica de posturas engañosas que la ciudadanía puede, o algunos sectores de la ciudadanía, pueden terminar adoptando como propias, conduciéndola así a esquemas, momentos de manipulación, ¿sí? Digamos, y solo le cito un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado, ¿sí?, hay algunos estudios que decían que aproximadamente, esto es un estudio que hizo la Asociación Española de Periodismo, que decía que aproximadamente el 50% de las noticias que circulaban por internet eran falsas, ¿sí? Y esto acompañado a un estudio que hizo un autor que se llama Gardner, allá por el 18, 19, en el cual sostenía que, o daba algunos datos donde comentaba que en la mayoría de los países occidentales, de los países desarrollados occidentales, se informaba a la gente casi exclusivamente a través de Internet. Es decir, aquel lugar donde la mitad de lo que circula es falso, es el principal lugar a donde vamos a acudir para informar. Y ahí es donde, obviamente, la dificultad esta, vuelvo al inicio y a esa cita de Camus, la dificultad de encontrar la verdad, y de que incluso los gobiernos puedan, con cierto grado de objetividad, o la política en general, gobierno y oposición, puedan generar algo similar a una verdad objetiva. Ahora, ante estos problemas, ¿cuáles son el camino de solución? ¿Sí? Y ahí, digo, parafraseando un poco la respuesta al mundo VICA, con la modificación de una letra, yo creo que pasa por visión, entendimiento, claridad y agilidad. ¿Sí? Y eso como gran desafío del tiempo que corre. Visión implica inspirar una visión compartida sobre hacia dónde nos dirigimos, qué sentido de propósito tenemos, creer en ello, alinear los esfuerzos de los equipos comunicacionales en una dirección concreta, y entender que la fuerza de tener una visión compartida permite unir a un grupo de personas en un sentido claro, definido, y eso termina siendo fundamental en las dinámicas del tiempo que tenemos en tiempos de cambio acelerado, ¿sí? Solo aquellos equipos, aquellos grupos de trabajo que tienen más o menos claro a dónde van, bueno, cuando uno tiene claro a dónde va, es mucho más fácil llegar a ese lugar. Y ahí termina siendo fundamental, obviamente, algo que haré algunos puntos o alguna mención más adelante, que tiene que ver con lo fundamental que resulta hablar de equipos, ¿sí? Y obviamente de equipos que sepan o que tengan en cuenta o que conozcan además cuáles son las herramientas para comunicar, para convencer, cómo inspirar, y deben estar esas herramientas y la utilización de esas herramientas presentes en la realidad. Un segundo elemento, les decía, el entendimiento. Esto es las ganas de preguntarse, de cuestionar el status quo, la empatía para comprender los miedos de la gente, los deseos, las esperanzas de las personas, y la cabeza para explorar, abierta, de los dirigentes y de los equipos que estén vinculados a los equipos de comunicación gubernamental, para explorar nuevos caminos, sobre todo en estas realidades donde permanentemente, cada día nos tenemos que preguntar si lo que seguimos haciendo mantiene su sentido o no, ya que en un entorno que cambia continuamente,
la inercia, la costumbre a la que estamos habituados en los distintos equipos de comunicación, y te puede llevar por mal camino, ¿sí? Como decía, a veces, alguna vez le escuchaba a Ángel Becasino, ¿sí? Publicista argentino, pero que está radicado en Colombia hace varias décadas. Ángel tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que cuando uno está navegando, ¿sí?, lo más importante es no perder de vista el agua. Y es algo que parece una verdad muy sencilla, pero que estando sobre el mar, y es factible que en la mirada del horizonte perdamos de vista el metro cuadrado alrededor del mar. Lo otro, aparte de la visión, entendimiento, les decía claridad. Yo digo, nos toca simplificar lo superfluo, ¿sí? Ir a la esencia. Tener intuición para confiar en la experiencia internalizada de los distintos equipos, apelar al pensamiento sistémico, abordar a veces los problemas desde cierta perspectiva holística, y si hasta ahora nos enfocamos en o hemos enfrentado, si se quiere, dificultades, este es el momento en el que el camino se nos empieza a poner más difícil producto de este contexto, de estas características contextuales que tenemos. Y ahí es donde, si bien se nos obliga o se nos suele decir que tenemos que tomar decisiones racionales, ¿sí?, también me parece que hay que poner en valor la intuición a veces y un poco desaprender estas lógicas de costo-beneficio, ¿sí? Sobre todo para un poco no sufrir los caminos de la comunicación gubernamental, fundamentalmente, o de la comunicación más institucional. Y en última instancia se quiere la agilidad en términos de decidir con rapidez ante estas circunstancias permanentemente cambiantes, sabiendo que incluso en la equivocación puede resultarse o ser debida a una realidad que tiene que ver con nunca tener la información completa, ¿sí? Y obligarnos permanentemente a esta idea de buscar caminos distintos, caminos innovadores, caminos que puedan generar o puedan encontrar capacidades o nuevas capacidades de la institucionalidad para afrontar estos desafíos que en la inercia, como les decía anteriormente, en el mediano, largo plazo, seguramente, si no innovamos, en la inercia institucional, factiblemente nos lleven a la equivocación. Ahora, en estos elementos, y voy ya un poco cerrando para abrir la discusión con algunas ideas, entender algunas cuestiones. Por un lado, ser conscientes de que el gobierno, la administración, la comunicación gubernamental va a ser permanente observada y juzgada por todos los días del año, con lo cual terminamos siendo como un centro de visibilidad, ¿sí?, donde, si bien se comunica en 360 grados, también terminamos siendo el centro de miradas permanente, ¿sí?, en esa dinámica de bidireccionalidad que se genera, pero además también siendo conscientes de que cualquier gobierno, el que sea, en el nivel que sea, hoy compite con otros actores en el posicionamiento de temas. Y desde empresa privada, oposición, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, multiplicidad de demandas ciudadanas, así como también un montón de ofertas alrededor de ofertas de soluciones alrededor de los problemas o de las necesidades que demanda la ciudadanía. Y esto, si se quiere, es decir, yo a veces digo, bueno, el mundo de hoy para los gobiernos, para la gente en términos comunicacionales, siempre hay una regla que es el ruido, ¿no? El bla, 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 producto de lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, los problemas del metro cuadrado, más todo lo que está alrededor.
y los gobiernos no quedan eximidos de esa interferencia del ruido de la cotidianeidad. Por otro lado, también los gobiernos tienen otro desafío enorme que pasa por la lógica esta de, o el desafío, si se quiere más bien, de salirnos de la lógica electoral, de la electoralización de la comunicación gubernamental, de la lógica de la comunicación, de la campaña permanente que planteaba Blumenthal hace un par de décadas, y tratar de ver cómo llevamos la comunicación gubernamental en un camino que nos genera algo más, por lo menos para los que nos preocupa la salud y la calidad de la democracia y el vínculo de la democracia con la ciudadanía en América Latina. A ver, hay un elemento más, tiene que haber un elemento más, y me parece que ese elemento más tiene que ver con, o está vinculado a un poco lo que planteamos ahí, o lo que planteo en esa idea, que tiene que ver con la búsqueda a través de la comunicación gubernamental, de la comunicación de los ejecutivos en sus distintos ministerios y en sus cabezas, a través de sus distintas instituciones ejecutoras de políticas públicas, de gestionar una comunicación orientada en el consenso, pero no solo en el consenso que le convenga a un gobierno determinado y a una serie de políticas públicas, sino en última instancia al sistema en su conjunto, ¿sí? Y ahí algún elemento que Marito Riorda lo plantea bastante, con mucha claridad, y que tiene que ver con la idea de imponer desde la comunicación gubernamental una idea de mito de gobierno. Yo digo, a ver, un mito como horizonte, tratar de utilizar la comunicación de manera simbólica para generar cierta esperanza de un futuro mejor para la ciudadanía y al mismo tiempo generar un vínculo, una conexión con el gobierno de turno, haciendo sentir a la ciudadanía como parte de esos logros asociados a ese mito que empezamos a construir. Teniendo en consideración que el mito es una herramienta poderosa de una comunicación simbólica que permite generar un sentido social y político a las gestiones de gobierno, ¿sí? ¿Y esto qué conlleva? Bueno, cargar consigo obviamente una carga ideológica, ¿sí?, implícita, a través de determinados valores que estén arraigados en la sociedad, que al mismo tiempo establezca en la narrativa gubernamental una distinción clara entre buenos y malos, entre aquellos que están del lado correcto y de los que no lo están, ¿no? En la lógica de dinámica de contraste. A ver, Sammy había dicho que hay mayoría ecuatoriana, para la mayoría de ecuatorianos, un poco la lógica de lo que el correísmo supo construir entre 2007 y 2016, cuando se utilizaba en la comunicación gubernamental esta idea de la patria va, la patria ya es de todos, la patria avanza, ¿sí? Un poco tenía que ver con estas lógicas de reforzar el mito de la patria como un objetivo común, y aquel que no estaba de acuerdo con esa lógica, bueno, obviamente quedar afuera de esa dinámica, ¿sí? En resumen, el uso, la idea del mito como un horizonte en la comunicación de gobierno para construir un sentido común compartido y un poco generar esperanzas que involucren a buena parte de la población, por lo menos de los beneficiados de políticas públicas, como le hablaba al inicio, de ese futuro expectante mejor. Ahora, así como la comunicación gubernamental tiene que tener esta búsqueda de construcción de un mito determinado, también tenemos que entender que un desafío de los más jodidos, si se quiere, de la comunicación gubernamental es ser lo suficientemente dinámicos para responder a las demandas y necesidades de los distintos sujetos sociales, cada vez más cambiantes, impredecibles y dinámicos, como hablábamos cuando hacíamos referencia a este entorno VICA, y
que en simultáneo podamos tener un camino estratégico determinado. A ver, la gestión de la comunicación tiene dos dimensiones muy importantes, si se quiere, que se complementan, pero con lógicas diferentes. Por un lado, lo que denominamos comunicación estratégica, que tiene una orientación de largo plazo, ¿sí?, en la definición de los enfoques generales de la comunicación, que abarca o incluye las construcciones más vinculadas al paraguas comunicacional, a los procesos de branding que tenemos en las dinámicas gubernamentales, y por otro lado una segunda dimensión que está orientada más a las estrategias de comunicación, es decir, o más que estrategias, tácticas de comunicación, donde tenemos las maniobras, los movimientos, las acciones concretas, ¿sí?, que implican mostrar o no mostrar determinadas cosas desde la cotidianidad de una institución determinada. Y ahí es donde, en esta última dimensión, tenemos el desafío de adaptarnos a este mundo cambiante, a este mundo dinámico, a estas sociedades cada vez más diversas, más fragmentadas y más exigentes, pero atándolo y teniéndolo vinculado permanentemente a esa idea de construcción de mito más estable, de largo plazo, de horizonte de sentido, ¿sí?, que pretendemos tener. Y ahí la clave de esta gestión exitosa, creo que radica fundamentalmente en mantener la claridad sobre el camino general, evitar cometer grandes furcios, grandes errores, y evitar minimizar los costos del día a día, ¿sí? Ser muy conscientes que el día a día nos puede llegar a dañar y que igualmente hay que ver cómo vamos balanceando esos costos de la cotidianidad, ¿sí? Digo, los desgastes de los gobiernos después del día 1 no suelen tener que ver con un gran impacto negativo, sino con un proceso de erosión constante, donde obviamente las oposiciones hacen su papel, pero también yo creo que tiene más que ver con los errores propios de las administraciones que de los otros, ¿sí? Y para cerrar un poco esta idea de estrategia dinámica, en resumen, pensar la comunicación gubernamental desde la perspectiva que les mencionaba, de ser ágiles, adaptables para responder a los cambios constantes que nos exige la sociedad, y tener en cuenta que una gestión exitosa va a tener necesariamente que encontrar un equilibrio entre esas dimensiones estratégicas de largo plazo y la visión más táctica que nos va a llevar a cierta flexibilidad de la dinámica. En segundo lugar, la escucha, ¿sí? La imperiosa necesidad de siempre escuchar a la ciudadanía. A ver, sorprendentemente, y Felipe Noguera lo repite mucho, esta idea de que tenemos dos oídos y una sola boca por alguna razón, ¿sí? Y es que a veces desde los gobiernos se olvida que la comunicación siempre es de dos vías, y se pretende reventar, explotar la cabeza de la ciudadanía tirando o generando impulsos informativos, comunicacionales, cuando en realidad el primer desafío que tenemos es pensar estrategias comunicacionales que estén basadas en saber escuchar al protagonista de cualquier historia. Y el protagonista de cualquier historia es la gente, es el ciudadano. El viejo Ralph Murphy siempre nos decía, ¿no?, que la comunicación política estaba fundamentada en un círculo virtuoso donde el primer paso era lo que se escucha. Y lo que se escucha, ¿sí?, de ahí podíamos generar la construcción de un mensaje para transmitir, y que en esa transmisión lo que íbamos a obtener una respuesta de parte, o íbamos a generar una respuesta en la ciudadanía, y esa respuesta una vez más debía ser escuchada. Ahora, ahí para lograrlo, obviamente, un poco lo de siempre, verdad de perogrullo, pero investigación en sus múltiples formas, y más si contamos con las herramientas de la institucionalidad cuando uno es gobierno.
pero adicionalmente, y no solo escuchar, sino además utilizar la escucha como una herramienta para involucrar a la ciudadanía en las decisiones gubernamentales y en la construcción colectiva de políticas públicas desde la perspectiva de la gente. Eso resulta imperativo en el mundo de hoy, fundamentalmente en esta era pospandémica. ¿Sí? Yo digo, a veces la pandemia en América Latina sirvió o generó la visibilización de las precariedades preexistentes. Y eso implica hacer un enorme esfuerzo adicional al que ya algunos gobiernos hacían antes de la pandemia, para que la gente esté adentro. ¿Sí? La comunicación en este sentido desempeña un papel fundamental, clave, ya que es la herramienta por la cual permite estar en contacto permanente con los diversos actores, dar a conocer los hitos de gobierno a la ciudadanía, pero sobre todo tener la capacidad de persuadir, convencer y movilizar a los ciudadanos en torno a causas comunes. Y ahí, más allá de las políticas públicas que llevemos adelante, de la política como articulación de intereses, la comunicación termina siendo, no quiero exagerar, medio que una columna vertebral del proceso democrático. Porque sin ella, ¿sí?, termina siendo muy difícil contar con los canales que deben permitir la interacción, el diálogo ciudadano, la participación. También, ¿por qué no?, la negociación y la generación de consensos, ¿sí?, que es la esencia de la comunicación de índole gubernamental. Y ahí, si la política pretende tener alguna incidencia real en la opinión pública, bueno, es necesario generar estrategias que fomenten un involucramiento, una comunicación más horizontal con la ciudadanía, capaz de reconocer a los demás, a los no actores gubernamentales, sean políticos o ciudadanos o sociales, como actores fundamentales de todo el proceso democrático. ¿Sí? Digamos, reconocer, yo digo, la diversidad social, económica, ideológica, afectiva, como una virtud, y como algo pro. ¿Sí? A ver, ya no es viable, y esto es importante hacérselo entender a los gobiernos, y uno cuando está en labores de asistir a algún gobierno, entender que se acabó la época de la acción comunicativa, política, monopolizada por la institución gubernamental. Si yo, por darles un ejemplo, pretendo hablar de determinadas políticas públicas en materia de derechos humanos en la Argentina, ¿sí?, desde hace buen tiempo es imposible hacerlo desafectado o desconectado de los movimientos de derechos humanos, o algunos de los movimientos de derechos humanos de la Argentina. ¿Por qué? Porque sea el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, hijos, o la agrupación que sea, ¿sí?, incluso en gobiernos que no estén históricamente muy vinculados a los movimientos de derechos humanos, te va a servir para legitimar. Producto de las deficiencias históricamente de la estatalidad en Centroamérica, en una línea similar, cuando se habla de políticas de seguridad, ¿sí?, o de políticas públicas de seguridad, más allá de si son más punitivas, más represivas, más garantistas, ustedes van a notar algo en todos los países, pues saquemos Nicaragua, que tiene algunos problemitas, pero incluso en El Salvador de hoy, Guatemala, Honduras, Costa Rica, que cada vez que uno habla desde la institucionalidad, desde el gobierno, en la onda de las políticas públicas vinculadas a la seguridad, va a ver que para que tengan mayor legitimidad de cara a la ciudadanía, ya no van a ser, como en el caso de Argentina, los movimientos de derechos humanos como elemento colegitimante, sino van a terminar siendo los organismos internacionales. PNUD, Unión Europea, algunas instituciones del sistema de Naciones Unidas vinculadas
a los temas de seguridad. Y en resumen, ¿qué es esto? De distintas maneras, la participación ciudadana que se termina transformando en una especie de motor de cambio que busca contribuir a una dinámica política gubernamental más inclusiva y efectiva, donde, esto que les decía hace un ratito, la comunicación termina jugando un rol importantísimo en este proceso porque es lo que nos permite generar el diálogo, la interacción y la búsqueda de consensos con esos diversos actores sociales. Ahora, ahí también hay algunas cuestiones vinculadas a comunicación gubernamental que yo digo tienen que ver con el saber estar. Siempre está la tentación acá de red social que se pone de moda, tenemos que estar ahí, ¿sí? Y ahí un poco el llamado a la cordura, ¿sí? Muchas veces parece que nos preocupamos por estar presentes que por usarlas de manera adecuada. De hecho, a veces un ejemplo muy concreto, digamos, en un libro que sacó el BID hace unos años, coordinado por Mario Rorde, que era un análisis de cómo desde los gobiernos municipales, regionales, se daba respuesta a través de las redes sociales a la ciudadanía. Una de las primeras conclusiones era que los gobiernos solo respondían, siempre estaba el foco en Twitter, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo tuitea desde lo institucional, solo se respondían el 10% de las interacciones a los ciudadanos. Es decir, de cada 10 veces que un ciudadano o que los ciudadanos decían, hey, quiero saber tal cosa, la respuesta era 1 de cada 10. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? Que bueno, que obviamente, a ver, las redes sociales son un maravilloso medio de comunicación con costo bajo para crear contenido, para compartir contenido, pero que sea barato y fácil no quiere decir que sea simple comunicarse bien a través de ella. Tiene que haber un esfuerzo, ¿sí? Y ahí no pasa por el utilizarlas, sino por esto que yo les ponía en esta slide, la idea del saber estar, el entender cómo ser relevantes en las distintas redes sociales. No importa cuánto publiquemos, sino lo que importa es qué comuniquemos. Y ahí es un poco esto que les mencionaba de cómo actuar con visión, con agilidad, como respuesta a este mundo VICA, a través de ese beca, que era un poco, bueno, separar la paja del trigo y evitar lo superfluo, e ir o buscar, una vez más, buscar la esencia. Es decir, a ver, podemos decir que es fundamental usar las redes sociales de forma estratégica, adoptar el contenido a el perfil de los usuarios y fundamentalmente responder activamente a la interacción ciudadana. Digamos, muchas veces si ustedes están parados en los gobiernos, ven que, o en las direcciones de comunicación de los gobiernos, ven que hay toda una cuestión de insumos de social listening y todo esto. Bueno, a ver, ¿cuánta gente realmente interpreta ese social listening para interactuar nuevamente con la ciudadanía y demostrar que sabemos estar en cada una de las redes sociales? Otro elemento tiene que ver con la idea de un equipo profesional. Esto, a ver, no me quiero andar mucho en esto, pero sí, a ver, tener una idea de integralidad, tener una idea de que necesitamos equipos de comunicación de gobierno donde tiene que haber un trabajo de manera coordinada para legitimar a las partes de los gobiernos, pero también al gobierno en su conjunto, ¿sí? O a los gobiernos en su conjunto. Muchas veces vemos que distintas dependencias, distintos ministerios, uno va para allá, uno va para el otro, y no hay una coordinación. Y ahí cuando se pierde esa visión integral, lo que
terminamos es afectando ese enorme desafío que teníamos de implementar o de gestionar un horizonte de sentido común, ese mito de gobierno al que pretendíamos llegar. Y, si se quiere, finalmente, y últimas 2 slides, si mal no recuerdo, por un lado, entender los retos de la comunicación gubernamental, yo digo desde dos desafíos que, si se quieren, están en la lógica de entender y tomar en cuenta esas 4 palabras que les puse ahí: estrategia, spin o mensaje, información y orientarnos en la persuasión, pero que voy a hacer más rápido y lo voy a poner en 2 palabras. Por un lado, profesionalización, ¿sí? Yo sé que lo decimos, pero hay que seguir esforzándose en esto de: es necesario lograr una mayor técnica y eficiencia comunicativa sin despolitizar. No se trata de hacer marketing, no se trata de vender éxito, sino de buscar caminos de persuasión de la ciudadanía. Y la persuasión a veces puede lograrse con poca información, pero para ello siempre tenemos que ser conscientes de que necesitamos una estrategia sólida, que combine elementos de la información, elementos de persuasión y fundamentalmente elementos de legitimación de políticas públicas, de esas políticas públicas del gobierno, del mito del gobierno y un poco del todo democrático. Y por otro lado, esto que les mencioné hace un ratito y que tenía que ver con la idea de evaluación permanente, ¿no? En esta idea de escucha permanente y de búsqueda de involucramiento ciudadano constante, bueno, ser conscientes que constantemente tenemos que estar buscando el feedback del público y otorgarle obviamente la capacidad de escrutinio que tiene, de escrutinio ciudadano que tienen, ¿sí? De las promesas, porque es la única forma, a ver, que podemos generar esa conexión entre ciudadanía, las promesas, la rendición de cuentas y los desempeños de las gestiones ejecutivas de los distintos gobiernos, en el nivel que sea, presidencial, gobernadores, departamentales, prefecturas y municipales, alcaldes, intendentes y demás, ¿sí? Porque es ahí que vemos, ¿sí?, en esa evaluación de gobierno, donde vamos a empezar a tener en consideración estas ideas que a veces tomamos en consideración vinculadas a la reputación, a lo reputacional, y que va más allá de la imagen de determinados tipos. ¿Por qué? De determinados hombres y mujeres. Porque en realidad, cuando medimos imágenes, en realidad lo que estamos haciendo es verificar de manera contrastable el impacto de determinadas acciones y comportamientos de la gestión pública, ¿sí?, de lo que se hizo en materia de políticas públicas de cara a la ciudadanía. Y en definitiva, termina siendo fundamental cuestionar el papel que juega el público en la comunicación de los gobiernos democráticos. Ahora, en la comunicación gubernamental, y ya con esto cierro y abrimos a preguntas y hablar y conversar un poco, que ya llevo no sé cuánto hablando, pero seguro más de 45 minutos me había comprometido con Sami, para variar. El objetivo de la comunicación gubernamental no es solo legitimar un gobierno en particular, sino también fortalecer, legitimar, les decía, el sistema democrático en sí mismo. La legitimación de la democracia implica generar confianza, implica buscar la participación activa de la ciudadanía y el empoderamiento de la ciudadanía o de los ciudadanos del conjunto de símbolos que hay alrededor de lo gubernamental. Y ahí todo el proceso de comunicación gubernamental desempeña un papel sumamente importante, fundamental si se quiere, al establecer esos canales de diálogo, de participación, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, que tener en cuenta que al brindar información clara y accesible, empoderamos a los ciudadanos para que
eleven el nivel de la democracia, quieran la democracia y tomen, digamos, generen un círculo virtuoso, porque en definitiva van a tomar decisiones informadas, van a participar o involucrarse más en el proceso político, y eso va a un poco a lograr algo que a mí, cuando veo los latinobarómetros, me preocupa últimamente, que tiene que ver con empezar a dar respuesta a este proceso de desafección, de deslegitimación que tenemos de los sistemas en América Latina. En resumen, a ver, el día después nos debemos abocar a una comunicación gubernamental donde no busquemos exclusivamente legitimar al gobierno en particular, al líder de ese gobierno en particular, sino que tenemos que buscar la legitimación de la democracia en su conjunto, ¿sí? Obviamente, promoviendo participación ciudadana, les decía, transparencia, diálogo abierto, buscando de este modo fortalecer los cimientos de un sistema democrático antes de que sea demasiado tarde, y que nos vaya generando un mayor nivel de confianza y apoyo por parte de la ciudadanía. Les agradezco el ratito, dejo de compartir, y nada, y hablamos, conversamos, pregunta, abierto a Ya toda conversación. tenemos algunas consultas ya en el chat y tenemos a Cris con la mano levantada, pero como siempre voy a tomar la posta yo primero, aprovechando mi rol. Así que primero Abusadora. agarrando esto último que nos comentabas sobre la democracia, ¿no? Hace muy poquito el equipo de Pulsar, que es una investigación que hace acá la La Universidad de UBA, Buenos sí. Aires, acá en Dani Argentina, Barbieri y compañía. para los argentinos que les interese, obviamente se los paso, e hizo una investigación muy buena donde un poco preguntaban cuál era la conexión con la democracia y qué creían que debería pasar si un gobierno no respondía como esperaba. Una porción mencionaba que había que dejar que siga camino, que pase su tiempo. Otra porción había mencionado que debería haber algún mecanismo para parar ese gobierno que no está actuando como se debería. Y bueno, y te pregunto, esto también ligado a los últimos acontecimientos que pasan en Jujuy, en una provincia argentina donde es gobernador una persona que tiene aspiraciones nacionales, y también una pregunta que nos deja acá Cris, un poco ligado a eso. Gente que vota a un gobierno y que después se arrepiente, pero de manera muy ferviente, o sea, con mucha efervescencia, que sale a manifestar, por favor, basta, esto no es lo que yo buscaba. Un poco, ¿qué puede hacer? Si crees que la comunicación puede hacer algo desde ese lado, o si querés Yo alguna creo que reflexión sobre sí, ese tipo de y un democracia. poco, a ver, Sami, creo que sí, soy un optimista de eso, reconozco que es un proceso dificultoso, y lo que sí no me parece es que sea un proceso rápido, ¿sí? A ver, yo siempre he dicho, tal vez por deformación, esta deformación profesional de uno, de ser abogado, doctor en ciencia política, pero en paralelo, en algún momento de mi vida, hace mucho tiempo, haber estado del otro lado del mostrador y haber hecho política, de entender, no sé, en algún momento entre lo académico y lo práctico, yo empecé a entender que la democracia es un proceso, ¿sí? Y un proceso lleva tiempo. Y ahí hay una enorme responsabilidad de la política, donde la comunicación me parece que tiene un rol en todos los sentidos, como herramienta de los líderes políticos para hacer un poco de pedagogía, ¿sí? Y empezar a, es un poco grosero, pero dejarse de joder con esta idea de que podemos tener soluciones de un día para el otro, mágicas, ¿sí? Y empezar a explicarle, sobre todo si se quiere a veces de la comunicación más institucional, más gubernamental, a mí me gustaría que existiese una comunicación estatal, si se quiere, pero empezar a explicar que hay cosas que llevan tiempo. Digo, y a partir de ahí también empezar a ser conscientes como ciudadanos, ¿sí? Porque ahí también nosotros, digo, en nuestro rol de ciudadanos, todos tenemos, me parece,
una obligación de ser un poco respetuoso con el sistema, con las reglas de juego y entender un poco esta lógica del proceso, ¿sí? De que todo va a llevar su tiempo y de que uno no va a poder, ningún gobierno va a poder resolver en un mes, 2 meses, 3 meses, problemas que llevan años. Y ahí también los políticos, ser un poco, yo digo a veces, más conscientes en esta lógica de evitar la electoralización o de la comunicación, de tampoco no proponer lo imposible, ¿sí? A ver, yo soy el primero que después cuando me siento con un cliente le digo, de cara a una campaña electoral, a ver, esto se trata de un plebiscito emocional, ¿sí? Pero encontremos una matización de eso, cierto límite, ¿sí? Porque si no, y bueno, esto va a ser cada vez peor. Y en el cada vez peor, todos como ciudadanos, todos aquellos que estemos vinculados a los procesos o a algún tipo de participación en el mundo de la comunicación política, en algún momento nos vamos a encontrar con que no va a haber más comunicación política, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hoy, digamos, uno agarra el Latinobarómetro o la POP y te encontrás con más o menos 20%, 25% de jóvenes menores de 30 años diciéndote, la verdad me vale la democracia. Ok, si seguimos así, entonces en 10 años será 35-40. ¿Sí? Entonces, podemos estar muy cerca, y ese tal vez mi mayor temor siempre, creo, producto de haber vivido muy de cerca la crisis del 2001 en la Argentina, de estar pasando de un que se vayan todos a un que se joda todo. Y en el que se joda todo, perdemos todos. Los políticos sí, pero fundamentalmente los ciudadanos. Chan, chan. Chan, chan. Christopher, ¿estás por ahí que tenías la mano levantada primero? Hola Sami, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Gracias Fernando, excelente clase la de hoy. Un gusto conocerte, primera vez. La pregunta es la siguiente. En el tema de comunicación, como lo dijiste, es la columna vertebral, pero parece que en el equipo de gobierno no lo ven de ese lado. Siempre lo ven de un lado, como mandarlo por el lado izquierdo, porque no aporta mucho en ese sentido. Y en casos, como lo decías, del problema de gobierno, creo que el tema comunicacional es lo más importante. ¿Y cuál sería tu recomendación cuando tengas esos problemas? ¿Qué recomendar o qué hacer en esos sentidos? O las personas que siempre te tratan diciendo de que la comunicación no te ayude en ese lado. A ver, la comunicación en la medida que haya gestión, ¿sí? Es la única forma que tenés de visibilizar en serio, de acrecentar la visibilización de lo que se hace, de lo que se está llevando adelante. Ahora, vuelvo al puntito que recién decía. Esto tiene que haber, si se quiere, cierto equilibrio entre esas 3 patas que mencionaba, ¿sí? A ver, uno tiene que la comunicación es importante, sí, pero también desde el gobierno necesita que haya políticas públicas, que haya algo para mostrar, algo para visibilizar, algo que legitimar. Y también tiene que haber política en términos de articulación de intereses diversos para que la comunicación pueda transparentar esos intereses y legitimarlo también, ¿sí? Y acá un llamado de atención, si se quiere, cuando digo articulación de intereses es, a ver, la política no se trata de amigo-enemigo, la política se trata de negociación, ¿sí? Para que no haya la negación del otro. La política es justamente la herramienta en lógica de negociación, de articulación, de toma y daca, que te permite atar, conectar lo diverso. Y eso también, la comunicación tiene la obligación de visibilizar eso para también, a ver, yo
muchas veces en América Latina, y les voy a poner este ejemplo bien práctico, ¿sí? En casi todos los países de América Latina siempre tendemos a escuchar como uno de los causantes del subdesarrollo, ¿sí? O de la falta de desarrollo, de que nos digan, es que en América Latina, en tal país, en tal lugar, no hay políticas de Estado. Ahora, cuando uno se pone a estudiar el mundo desarrollado y pregunta qué son políticas de Estado, y en Estados Unidos, política de Estado es que los republicanos y los demócratas se sientan a una mesa y dicen, muchachos, esta línea gruesa sobre esto. En España, política de Estado es que Partido Popular o el viejo, el anterior, el abuelo del Partido Popular, el PSOE, los comunistas y demás, en la transición se sentaron todos e hicieron algo medio espurio que era el Pacto de la Moncloa. Puta, en América Latina, bueno, es que si haces eso parece que es mala palabra. ¿Sí? Y eso es política de Estado. Y eso es lo que, en la lógica de articular lo diverso, la comunicación tiene que legitimar eso. Ahora necesitamos también políticos responsables y sobre todo políticos demócratas. Yo a veces creo que tenemos muchos líderes y pocos líderes democráticos, ¿no? Pero a veces tenemos que empujar a un poco llamado de atención y conciencia sobre esa línea también, en la búsqueda de equilibrar estas tres patas de política pública, política y comunicación. Tenemos la mano levantada de Gonza. Hola Fernando, Manda, Hola Gonzalo. espectacular clase, realmente muy interesante. Yo tengo una consulta, Fernando, que quiero plantearla porque nosotros en Ecuador estamos esperando el impacto de un fenómeno del Niño. Y en Ecuador estamos a las puertas de una elección presidencial y que se estarán posesionando en pleno fenómeno del Niño. Y a la vez, las autoridades seccionales tienen aproximadamente un mes de asumir sus cargos con municipios completamente endeudados y en una condición bastante compleja para resistir el impacto del fenómeno que se viene. La pregunta puntual es, estratégicamente, desde la óptica de la comunicación, ¿cuál sería la estrategia o el punto de vista desde el cual las autoridades locales y nacionales deberían plantear su estrategia comunicacional, valga la redundancia, para que este efecto no termine liquidando con un grupo de políticos y de autoridades? A ver, y ahí creo que hay un componente, la otra vez lo hablaba con una autoridad, uno de los recientemente electos y asumidos, hace un tiempito, que le decía, sobre todo porque entiende un poco de esta lógica del impacto que puede tener potencialmente lo del niño en Ecuador. Y lo que le decía es, me parece que en los que ya asumieron tienen que empezar a hacer una comunicación de riesgo ya, ¿sí? Para empezar a hacer pedagogía en relación a las amenazas y a lo que puede venir. ¿Sí? Y en paralelo, en aquellos que están involucrados en el proceso electoral nacional que se avecina, con esta situación tan particular, también generar algunos elementos de, che, muchachos, le toque ganar a quien le toque ganar, no va a ser tan fácil. ¿Sí? Porque además, adicionalmente a lo del niño, se suma que en realidad quien asuma en las autoridades nacionales es esta cosa muy sui generis de, uno, un gobierno que en el mejor de los casos son 15 meses. ¿Sí? En 15 meses la verdad que es poco lo que se puede hacer. Dos, un contexto donde factiblemente quien tenga el desafío de asumir la presidencia de la República del Ecuador no va a tener mayoría en la Asamblea Nacional. Es decir, va a tener que hacer política, va a tener que articular, va a tener que negociar de alguna manera.
porque la Asamblea Nacional, como digo, si uno se deja, ve los estudios de opinión pública que están dando vuelta, y factiblemente la Asamblea quede tan fragmentada como estaba o peor. ¿Sí? Y eso también puede generar condiciones de ingobernabilidad o dificultad para generar elementos de gobernabilidad. Y si generás o hay problema de gobernabilidad y en paralelo tenés limitaciones a la gobernanza, y pucha, a ver, la verdad es que la única herramienta que veo es un llamado a conciencia. Los que ya están sentados en los gobiernos seccionales, empezar a decir, che, muchacho, tenemos un problema en puerta. ¿Sí? Creo que el Ecuador tiene alguna institucionalidad desde los gobiernos locales, el caso de Conogopare y demás, como para empezar a articular cosas desde lo local y desde las prefecturas. Y después también, qué sé yo, cierto grado de responsabilidad de las campañas nacionales que están empezando en realmente magnificar los desafíos y los retos que están a la puerta de la esquina, sumados a los que ya tiene la democracia ecuatoriana, ¿no? Pero eso, comunicación de riesgo, 3 palabras, mucha comunicación de riesgo. Tenemos una mano levantada, pero no sé tu nombre, una chica. iPhone, ahí está. Ana, ¿cómo estás? Ah, ¿qué ¿Cómo haces, Ana? Ponete el nombre, Ana, me haces no No, saludarte. no me aparece Anita, iPhone. Ahora te pongo. A todos. Nada, algunos puntos, Fernando, me pareció súper interesante. Desde el tema de la comunicación, me da la sensación de que los candidatos son cada vez más soberbios porque llegan a la posición con la solución, diciendo que traen la solución, y en realidad los noto cada vez más lejos de los ciudadanos, cada vez más lejos de los votantes. Creo que no se escucha, que el candidato en sí no escucha, que cuando toma el poder toma más distancia todavía, que impone las soluciones que cree que son las que van a salvar, y eso de alguna manera hace que haya una confusión en esto de la democracia, porque creo que se pierde también el hilo de qué es la democracia realmente y cómo debe funcionar una democracia. Ahora, ¿cómo hacemos para que el candidato no le tenga miedo al votante empoderado? Porque me da la sensación que toma distancia justamente porque le tiene miedo a un votante que cada vez está más empoderado y cada vez demanda cosas más concretas. A ver, yo y esto, no sé si todavía, a ver, no, me parece que ya se salió. Bueno, recién estaba Santiago Chica, por acá, un chico ecuatoriano que supo ser jefe de campaña hace un tiempo en una de las regionales que estuve involucrado en Ecuador, en principio de año. Y Santi era el jefe de campaña de un equipo y una candidata en particular, a la cual alguna vez me hizo un planteo similar, ¿no? Y yo digo, a ver, si un líder político, ¿sí?, democrático, le tiene temor, miedo, ponele el adjetivo que quiera, conceptualizarlo como quiera, a un ciudadano empoderado, la verdad mejor dedicate a otra cosa. Digo, porque se supone que un líder lo que pretende es liderar, dirigir, conducir una sociedad. Entonces, uno de los atributos que tiene que tener, aparte de obviamente la enorme voluntad de meterse en estos procesos, ¿sí?, sumamente dificultosos de la política, es estar dispuesto a ser interpelado, estar dispuesto a construir, y además de estar, como decías un rato en la presentación, en algún pasaje, también entender, a romper con el status quo, a subir el escalón, o a elevar la vara, y buscar cuáles son los caminos de persuasión, de seducción,
¿Viste? Pero digo, vos no le podés tener miedo a los tipos que pretendés, o a la gente a la que pretendés gobernar, conducir. Digo, si no, a ver, el tipo que le tiene miedo no está para esto. Digo, si a mí yo tengo, sea en un gobierno, sea... Es cierto que esto lo digo con casi 2 décadas de oficio, ¿no? Pero si yo tengo un cliente, sea en el gobierno, sea en una campaña electoral, que me dice, Fernando, mirá, le tengo cierto temor a la gente, al ciudadano, al vecino, yo, nada, digo, salgo de ahí espavorido, un poco diciendo, bueno, dedicate a otra cosa. Porque, a ver, no es algo, es un elemento actitudinal que no lo vas a arreglar con marketing. Y la comunicación no es exclusivamente marketing. Digo, la comunicación, digo, a ver, yo a veces suelo decir que poco en argentino o mexicano, creer que a veces la política tiende a creer que la gente es boluda o pendeja, como dirían los mexicanos, y la gente, la verdad, el combo ciudadano, se hace la boluda o se hace la pendeja, pero de ninguna de las dos tiene, ¿sí? Y cuando la ciudadanía ve que hay miedo, funciona, el colectivo tiende a funcionar un poco como los perros, vieron que cuando huelen temor de algún ser humano ladra y chumba y ahí como que ataca, ¿no? Bueno, ya está. Si sos política, te dedicás a la política y estás interpelando a la ciudadanía y le vas a tener miedo, dedicate a otra cosa. No veo por dónde haya una solución de fondo a eso. Digo, y entonces es reaccionar, porque si no, el problema, si uno lo pretende arreglar con marketing, con una linda pieza, con lo que podríamos decir una comunicación digital eficiente y demás, a la larga el problema va a ser más grande. Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que nada, que no hay fondo. Y cuando no hay fondo, las formas no terminan de alcanzar. Las formas son importantes, pero no es todo. Sigue necesitando fondo. Y parte de ese fondo son los atributos de quienes pretenden liderar, quienes pretenden dirigir. Monse. Hola Fer, buenas noches. Una consulta un poco aterrizado al tema Ecuador y estas elecciones tan nuevas que estamos teniendo. Hablaste de la política como negociación y si bien es cierto, aquí en el país le falta muchísima institucionalidad al sistema de partidos. Los políticos no tienen partido, los partidos no tienen políticos. ¿No es también una señal de esa negociación de la política en sí misma el buscar nuevos espacios, el buscar nuevos partidos, las alianzas entre los partidos para que vayan con un solo candidato, etcétera? Hay varias alianzas ahora, ¿no? Son pocos los partidos que corren solos pensando en el binomio, ¿no? En la presidencia. Pero, ¿cómo puedes manejar este discurso? Yo entiendo el problema de la institucionalidad del sistema de partidos, que en Ecuador no existe. Pero más allá de eso, ¿cómo puedes manejar este discurso de que no es conveniencia o de que no son partidos de alquiler, sino que es más una intención política de este esfuerzo de negociación para poder llegar al espacio en el que bla, bla, bla? Poniendo las cosas blanco sobre negro y diciendo las cosas que has dicho tú, por ejemplo, con algo que son algunas de las líneas argumentales que debieran estar sobre la mesa de todos, ¿sí? Digo, porque no queda otra. Digo, es lo que tienen la obligación de explicar. Ahora, también es cierto que las explicaciones de esas alianzas tienen que tener cierta lógica de coherencia, de expresar algunos valores compartidos. Ya no te digo algunas políticas públicas concretas compartidas, pero algunos valores compartidos. Desde lo práctico, desde lo racional, pero también desde lo simbólico y desde lo emocional, ¿sí?
Y también me parece que ahí hay digo, en esta lógica de los procesos, Ecuador también tiene un desafío que en este proceso electoral se empieza a ver, generacional. Digo, yo creo que los tipos de alrededor de 50 que están empezando hoy a gobernar en muchos distritos, más algunos, 50 me refiero a 40 y largos, 50 y pocos, que están en algunos distritos, prefecturas, alcaldías, y que están en algunos binomios, me parece que han entendido los riesgos que tiene la democracia ecuatoriana hoy y que son mucho más responsables, y esto lo digo sin distinción de colores políticos, de banderas políticas, me parece que son mucho más abiertos, mucho más respetuosos con el sistema de lo que es la generación mayor de gente de 60 para arriba, ¿sí? Yo en esa línea soy bastante optimista de los Otto, de los Hervas, de las Aguiñaga, de los Muñoz, que de la generación anterior. Creo que hay una lectura mucho más preocupada y desinteresada o despartidizada de la realidad ecuatoriana. Obviamente habrá que ver cómo transita eso, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones ahí, incluso a ver, en el último proceso de las cantonales y seccionales del Ecuador, o cuando tal vez el grupo político más cerrado, que podría ser la Revolución Ciudadana, abre las puertas a tipos como Aquiles en Guayaquil, abre las puertas a tipos como Wilson Merino en Quito, por mencionar algunos, y empiezas a ver alguna idea de mayor responsabilidad con el sistema y de mayor apertura. Que va a llevar tiempo, y sí, va a llevar tiempo. Pero hay una generación, me parece, más responsable. Vamos con la última pregunta de Berenice, que nos pone: en muchas ocasiones, aquellos que cuestionan los resultados del gobierno no son los ciudadanos, sino más bien los medios de comunicación masivos que lanzan datos parciales y que tienen un gran alcance dentro de la ciudadanía, además de que no permiten un diálogo. Me parece que es uno de los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos desde el gobierno, cómo contrarrestamos estas narrativas fatalistas que se incrustan fácilmente en la sociedad, aparte del uso de los canales de comunicación oficiales. Anita, ya te veo, que es nuestra abanderada del periodismo hoy, ya está ahí. A ver, es que yo creo que es un error por parte de cualquier gobierno pensar que el enemigo o el adversario son los medios de comunicación. Digo, los medios de comunicación tienen un rol, sí. Creo que en determinados momentos hay que visibilizar algunas cuestiones de los medios de comunicación que en América Latina no se visibilizan mucho, que es reflejemos cuáles son los intereses que están atrás. Yo, por lo menos a título personal, no veo mal que un gobierno diga, che, detrás de tal medio de comunicación hay determinados intereses, y tampoco vería mal que algunos medios de comunicación en este continente hagan lo que pasa en Estados Unidos o en algún país de Europa, cuando cerca de un proceso electoral o en determinado momento te dicen, miren muchachos, nosotros tenemos esta línea editorial, punto. Digo, qué sé yo, el Washington Post te dice, al inicio de una campaña electoral, defendemos o vamos a promover la candidatura de Joe Biden y no la de Donald Trump. Y firman, ¿sí? Y eso me parece que es hacerse responsable. Ahora, creo que en ese hacerse responsable, todas las élites latinoamericanas tienen una enorme, vale la redundancia, responsabilidad de hacerse cargo. Y cuando digo élites me refiero a dirigencia política, dirigencia sindical, social, eclesiástica, mediática, ciudadana, todos, ¿sí? Ahora, la única forma de responder a narrativas fatalistas y demás, es asumir que uno va a tener una confrontación, no en el mal sentido, no una guerra, pero sí un ida y vuelta
lo que Christian Solomon, el que habla de storytelling, suele decir narraquías, ¿no? La contrastación de relatos puestos sobre la mesa, y que eso es el contraste permanente. Eso no hay que tenerle miedo a decir, nosotros defendemos A, ellos defienden B. Ahora, en el caso de los gobiernos, además, obviamente, para que sea consistente ese relato que quieras plantear, necesariamente tenés que tener resultados, ¿sí? Y necesariamente para que haya resultados tenés que gestionar, tiene que haber política, tiene que haber negociación, para que esa negociación se vea reflejada en determinadas políticas públicas, impacten en determinados sectores de la ciudadanía, y que esa ciudadanía pueda salir a decir, ah, sí, yo defiendo este gobierno por encima de lo que diga X medio o Z medio, ¿sí? Ahora, si no hay gestión, y aparte no hay gestión, no hay política, y obviamente lo que vas a comunicar va a ser complicado, ¿sí? Y ahí es donde a veces, en la lógica electoral, y tenemos que ser más cuidadosos con la generación de sobreexpectativas, ¿no? Que muchas veces sucede en lo electoral. Digo, a ver, yo lo hablo a veces con algunos amigos acá en Colombia vinculados a la gestión Petro, y dicen, pucha, y mirá cómo está el presidente. A ver, digo, el pacto histórico llegó con una promesa de más o menos cambiar 2 siglos de historia colombiana, y la verdad es que no lo vas a hacer en 2 días, ni en 1 año, ni en 4 años, ¿sí? Ahora, el problema es que dijiste que lo ibas a hacer en 2 días. Y cuando además le dijiste a la gente, o a tus electores, que eso lo ibas a hacer de manera santa, blanca, pristina, transparente, y de repente ves que metés de presidente del Congreso, bueno, ahora ya es ex presidente del Congreso, pero Roy Barrera, que es un tipo que tiene 40 años o 35 años de política colombiana, y fue uribista, santista, duquista y ahora petrista, y bueno, vuelvo a eso que le decía antes, a ver, la gente parece tonta, no es tonta. Entonces vos decís, bueno, pero a ver, entonces que y un poco más de lo mismo. Y si agrego que no estás teniendo resultados como habías prometido, y te vas a quedar medio pedaleando en el aire. Entonces no va a haber narrativa, ni marketing, ni comunicación que alcance para cubrir la falencia de gestión o la falencia de la política, ¿sí? Que es lo mismo que, si se quiere, le pasó, voy al caso ecuatoriano, a Lasso, cuando, listo, la pandemia, listo, vacunación excelente, pero después vos dijiste que ibas a arreglar las cuestiones económicas, y no la arreglaste, ¿sí? Y la crisis se agravó. O Argentina, Alberto Fernández diciendo, no, la timba financiera se acabó, y la timba financiera no se acabó, ¿sí? O para que no digan que soy de un lado o del otro, cuando Macri en su campaña decía que la inflación era lo más fácil de arreglar, y resulta ser que terminó teniendo 40, 50 puntos más de lo que había agarrado el gobierno, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con la sensatez a veces y la administración de las expectativas, y después tener gestiones y políticas que vayan y articulen con elementos que sean demandas ciudadanas y que se puedan comunicar en términos de la respuesta que le damos a esa demanda ciudadana. Inventar no se puede. Y da igual qué tengas enfrente, si medios de comunicación, oposición o ciudadanía encabronada. Bueno, Fer, creo que ya no hay más consultas, y también ahora me toca a mí decirte que ya me pasé del tiempo que habíamos acordado entre los dos, y como es de consenso esto, solamente de nuevo agradecerte, Fer, por toda tu generosidad siempre, por ser parte de cada propuesta, esta vez ser parte de Concilium. Agradecerle a todos los que se conectaron, veo muchos amigos, también la acá Fran, que no te había saludado antes. Hola amigo, ¿cómo estás? Un placer verte. A todos les digo, a todo el equipo Concilium, ¿sí? Les digo que mañana nos vemos en una nueva clase, nos vamos a encontrar con Nati Becerra para ver segmentación, y al resto de invitados,
y también a Concilium. Les digo que el miércoles que viene tenemos una nueva clase magistral con Ricardo Amado Castillo, así que también están todos y todas invitados. Igualmente les voy a mandar el flyer, link, todo, para recordarles. Y nada más que agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Per. No, gracias a ustedes, a Vicente, a todo el equipo de Concilium por la invitación y disfruten mañana a Natalie y la semana que viene a Ricardo. Gracias, Nos Fernando. estamos Un fuerte viendo. abrazo. Buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias, buenas noches.